Bueno, primero muchas gracias por haber venido. Bueno, para mí es un placer. Hace poquito estuve y así que es un placer otra vez venir acá y estar con mis compañeros, colegas y amigos de siempre, y desde otro lugar, pero no tanto desde otro lugar, ¿no? Yo agradezco mucho haber estado en Misiones y haber tenido toda la experiencia y darme cuenta, como dije la otra vez cuando di lo de gestión, que hay diferencias. O sea, siempre cuando estamos en la provincia creemos que Buenos Aires, wow, pero hay cosas buenas, hay cosas malas y hay cosas que son iguales, ¿no? Y hay temas que nos unen a todos y por la misma actividad judicial, así que este es también uno de los temas que uno ve y que creo que vamos a ver algunas características que se dan distintas precisamente en lo que hace a la ética, por estar en lugares donde la sociedad está en contacto permanente con nosotros. Yo creo que una de las grandes diferencias que hay en Buenos Aires es esto, que en Buenos Aires yo sentí, para bien y para mal, el anonimato, ¿no? A mí me pasaba en El Dorado y ya vamos a ver un poco que tiene mucho que ver con este tema, que si yo salía al supermercado, la gente ya sabía quién era yo y qué hacía. Entonces, bueno, había cosas que no las puedo hacer ahora en Buenos Aires si me peleo, porque en la tintorería me quemaron, por ejemplo, una camisa, me puedo pelear, total. Ahora, en El Dorado, se me pasaba lo mismo, iban a decir, mira esta, ¿qué se cree? Y así ustedes también lo habrán vivido con ustedes mismos, con sus hijos, que también tenemos ventajas, pero también algunas desventajas. Y en esto de la ética, bueno, es un tema que por ahí alguno puede decir, ¿qué es esto de la ética? ¿Y para qué hablar de ética judicial si yo ya tengo mi propia ética, ¿no? Y vamos a ver que es válido. Otro puede decir, creo que no es un requisito de nuestra función la ética. Y hay quien también puede decir, bueno, ¿qué es esto? A ver, vamos a ver de qué se trata, ¿no? Y todo es válido, todas esas preguntas son válidas, porque si bien la ética es tan vieja como la humanidad, en los últimos tiempos y por el rol que tenemos, especialmente que yo creo que nosotros que somos ministerios públicos, nuestro rol en vez contra el pronóstico, sobre todo a los fiscales, contra el pronóstico que se daba, que los fiscales éramos una pata innecesaria, y sin embargo creo que hoy los ministerios públicos estamos cobrando cada vez más protagonismo, ¿no? Aún quizás más que los jueces. O sea, los jueces fueron los grandes protagonistas y creo que ahora nosotros, ya sea fiscales o defensores, estamos tomando y vamos a tomar un protagonismo que implica también mayores obligaciones, mayores requerimientos. Entonces, la ética es un aspecto esencial si de que se trata es de hacer bien nuestra función. Entonces, lo que vamos a recorrer hoy va a ser, primero, bueno, hablar un poco de cuál es la función o para qué estamos los ministerios públicos, y de ahí vamos a sacar cuáles son las condiciones que tal función exigen, cuáles son nuestras funciones, además del rol específico, para transitar luego y para ir directamente a lo que es la ética en general, y después para ir a la ética judicial y agregar otro recaudo más, que es la ética judicial aplicada. Es decir, no la ética, digamos, en abstracto, ni la judicial, sino cómo la ejercemos en nuestras propias funciones. Después, para terminar, como esto de la ética necesita una reflexión conjunta, yo les traje algunos casos para que después lo debatamos entre todos, casos puntuales que son reales, traje de distintos lugares, para que debatamos entre todos si realmente se den cuestiones éticas o planteos éticos, o esto es lo que vamos a ver también, si además qué pasa cuando hay una responsabilidad de otro tipo, ya sea penal, no
nosotros por alguna conducta, qué pasa con el no bis in idem con respecto a la sanción que pueda haber desde la fase ética. Así que estos más o menos los temas que vamos a transitar. Bueno, un poco lo que todos sabemos, y creo yo que quizás se ve más, sobre todo lo último, se ve o se puede reflejar o se alude más cuando se habla de los fiscales. Creo que también a los defensores le toca los intereses generales de la sociedad, porque me parece que defender las cuestiones de familia, a los menores, a los imputados, es decir, creo que también hay un interés general de la sociedad. Entonces creo que en estos tres aspectos se define la función de los ministerios públicos, que es promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad. Cualquiera, nosotros ya lo sabemos, pero yo creo que cualquiera que entre y lee esto, y nosotros le decimos que esta es nuestra función, dirá, flor de tarea, ¿no? Flor de tarea. Y en esta tarea y en este compromiso, la ética juega un rol muy importante. Entonces, bueno, esto lo dice la Ley 15, la antigua 1550, que era de nuestra época, de mi época, donde, por supuesto, habla de, y acá vamos a centrarnos, de la buena conducta. Este es el punto que va a ser inicial para que desarrollemos la ética. Esto acá todavía en Misiones está integrando el Poder Judicial, en otras partes o en el orden nacional ustedes saben que estamos cumpliendo con el artículo 120 y estamos separados. Pero sea de un lugar o de otro, creo que esto sigue igual y nos pone al nivel de los otros o de los magistrados acá en cuanto a la condición, ¿no? Entonces acá lo que vamos a ver es la buena conducta. Esto de buena conducta abarca muchas cosas, ahora vamos a ir viendo, abarca muchas cosas y es uno de las circunstancias, de las razones fundamentales o de los términos que están incluidos en los juicios políticos. No tuvo, o sea, la causal siempre es que no tuvo buena conducta. Vamos a ver entonces, se comprenden varias cosas. Entonces, sea de una razón o la otra, siempre vamos a ver en cualquier fallo de los tribunales de enjuiciamiento, ya sea en el orden nacional, provincial, o también, por ejemplo, como tenemos en el orden nacional, tribunales de enjuiciamiento separados para las defensorías y para los, o sea, en general para los ministerios públicos, vamos a ver siempre esto de la buena conducta. Ya vamos a ir viendo, pero me pareció interesante citar algo de cuando en uno de los momentos que se debatió qué significaba buena conducta, fíjense, del año 1947, donde por defecto definieron lo que para ellos es mala conducta. Significa una grave falta moral demostrativa de carencia de principios y de sentido moral, o la ausencia de esa integridad de espíritu imprescindible para que un funcionario pueda merecer la confianza pública. Entonces, acá lo que se trata es, y lo que a pesar de tantos años sigue lo mismo, es merecer la confianza pública. O sea, lo que nosotros tenemos que ser y parecer frente a la sociedad merecedores de la confianza pública. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De esto habla la ética, porque ustedes saben, todos sabemos que nosotros, ahora por el concurso, antes no, pero bueno, tenemos autoridad por el cargo que tenemos. Ahora, de acá lo que se trata, el merecimiento de la confianza pública, hay que aumentar o poner otros ingredientes. Y uno de los ingredientes es ser merecedores. En estos tiempos que es muy difícil porque la justicia, estamos cuestionados los que estamos en la justicia. Entonces,
estos tiempos exigen aún más ser merecedores de la confianza pública. Y como yo les decía al principio, en estas sociedades chicas, estamos constantemente mirados e identificados. Entonces, aún más hay que reforzar este merecimiento de la confianza pública. Porque si la sociedad no tiene confianza en nosotros, está faltando algo importante, que algo en nuestro servicio no está siendo efectivo. O sea, además de, obviamente, las otras condiciones, necesitamos también demostrar y darle, digamos, los elementos de la sociedad, y la ética, ya vamos a ver, es precisamente un camino para lograr esto, ¿no? Y fíjense que esto que dice acá, ¿cierto? Integridad de espíritu. Ya en la época romana, por ejemplo, se elegía a los jueces, la única calidad que se exigía, o la mejor, era que sean personas buenas. Porque se entendía que si eran personas buenas, iban a juzgar bien. Lógicamente que con esto no nos alcanza, pero es... ¿Cómo? Es básico, exactamente. Es básico, pero no es tan básico la realidad, ¿no es cierto? Todos lo vemos de los buenos y de los malos ejemplos. Y también en esto, lo que vos decís, en esto también hay que considerar que, ya vamos a ver, podemos ser individualmente buenos, pero también estamos representando, ¿no es cierto?, a un poder. Y cuando hay gente en el poder que no es buena gente o no son buenos magistrados funcionarios, nos afecta a todos. Esto también afecta. Hoy por eso es mucho más difícil ejercer nuestra función, por este descreimiento que hay. Descreimiento que se debe a muchos factores, algunos ciertos y otros promocionados. Pero no podemos desconocer que hemos contribuido, digo, como Poder Judicial, a esta imagen que tiene la sociedad. Entonces, vamos a esto, son las idoneidades que se requiere. Estas idoneidades fueron determinadas cuando se hizo una vez una mesa de justicia del diálogo argentino en el año 2000, 2002 creo. Había una mesa del perfil del juez, ¿no? Eran distintos sectores que trabajaban con la justicia y identificaron 4 idoneidades, que son la físico-psíquica, la científica, la gerencial y la ética. Entonces, para ser magistrado y funcionario se necesita idoneidad físico-psíquica, que parece obvia y no es tan obvia. Yo conté la otra vez en el curso y lo vuelvo a decir, por ejemplo, había un juez que ahora se jubiló, pero el juez era un juez correccional, juicios orales, y no escuchaba. O sea, muy buen juez, excelente juez, pero no escuchaba. Cuando estábamos en los juicios, el secretario le tenía que transmitir lo que nosotros decíamos. Los años le habían unas disminuciones, exactamente. ¿Qué pasaba con este juez? Este juez estaba al borde de un juicio político, porque, bueno, le tocó la suerte que, bueno, los defensores oficiales y los fiscales, poco por el respeto y todo, bueno, tolerábamos cosas que parecen improcedentes, como que el secretario le tenía que transmitir, como que no. Ahora, más en Buenos Aires, fíjense, cualquier defensor particular con razón le hubiera podido y hubiera tenido andamiaje un juicio político por la falta de idoneidad físico-psíquica. O sea, uno mismo tiene que reconocer, y a veces nos cuesta, que a veces no reunimos estas condiciones. Bueno, para eso está la jubilación o para eso tenemos licencia, pero no permanecer cuando nos falta esta idoneidad. La científica se refiere a la actualización, ¿cierto? O sea, cualquiera de nosotros que no esté actualizado, que esgrima una ley que ya está perimida o que no esté actualizado con las nuevas tendencias, bueno, es una causal también de una destitución, ¿no? Había bastante. Bueno, ahí está, pero es esta una condición que además que la tenemos que tener todos, también puede llevar
a una responsabilidad política, en el sentido de que es pasible de un juicio político. La idoneidad gerencial. Después yo les voy a mostrar un extracto de una parte de un fallo que también lo dije en el curso de gestión, donde fue un fiscal, está en la página del Ministerio Público Fiscal de la Nación, el fiscal Socas, donde fue destituido por carecer de idoneidad gerencial, es decir, que él no sabía manejar el grupo de trabajo, su equipo de trabajo. Es muy largo y no va acá, lo hablamos en gestión. No tenía liderazgo, promovía conflictos, o sea, le imputan todo eso, ¿no? No tenía manejo, bueno, además digamos, de conductas totalmente de abuso de poder con los empleados, y en definitiva, en el fallo dice, este juez sabe derecho, este fiscal sabe derecho, pero no maneja. Entonces, alguien que no maneja y no sabe manejar el personal, no tiene idoneidad gerencial. Este fue el motivo. Y bueno, y por último, la idoneidad ética, que vamos a ver que abarca muchísimas otras cosas, ¿no? Ahora vamos a ver. Obviamente que, como les digo, cuando las idoneidades desaparecen, empiezan las responsabilidades, ¿no? Entonces, además que nosotros podemos ser pasibles de responder, digamos, diversas responsabilidades, ya sea penal, administrativa, política, también vamos a hablar de una responsabilidad ética. Vamos a ver cómo se aconseja que sea esta responsabilidad ética. Esto también lo dice la ley 15 de acá, de Misiones. Cuando, en la parte, no me acuerdo el inciso, cuando habla de los juegos de azar, ahí en la última parte dice, a los jueces de cualquier grado y a los miembros del Ministerio Público les está prohibido, bla, bla, y ejecutar actos que comprometan la dignidad del cargo. Estas fórmulas, así como la que hablábamos, la buena conducta, la dignidad, que comprometan la dignidad del cargo, dan lugar a que sea muy amplio. ¿Por qué? Y fíjense, con esto y con la buena conducta, hasta podríamos sentirnos intranquilos, porque cualquiera nos puede acusar que no tenemos buena conducta o que algún acto comprometió la dignidad de nuestro cargo. Por eso vamos a ver cómo la ética, a través de los códigos de ética que después vamos a hablar, pueden dar herramientas no solamente para la sociedad que lo vea, sino para nosotros mismos. Porque a veces, vamos a ver, y después por eso les planteo los casos, hay muchos casos que para uno puede comprometer la dignidad y para otros es algo totalmente aceptable o también de la propia privacidad, digamos, ¿no es cierto? Porque ahí vamos a ver, nosotros tenemos dos fases, ¿no? Tenemos una faz pública en nuestra función y tenemos una faz privada. Entonces, lo que puede darse lugar acá es decir, bueno, sí, yo soy fiscal, pero momento, yo soy fiscal en la fiscalía, pero yo, en mi casa, en mi vida, hago lo que quiero. Para eso está el artículo 19. Ahora, esto es lo que tenemos que ver. ¿Es tan así? ¿Es tan así? Vamos a ver, esto es de lo que se trata de liberar, ¿no? Hasta dónde también nuestra actividad, sin perjuicio de que nuestra función también hay actos que también pueden comprometer la dignidad. Entonces, esto es lo que es importante ver, hasta dónde respondemos funcionalmente por los actos, no solamente de nuestra función, que parecería muy lógico, que todos tenemos que responder por los actos de nuestra función, pero también los actos o las actitudes o las conductas que tengamos en nuestra vida diaria.
Entonces creo importante que nosotros como ministerios públicos no solamente tenemos una misión para hablar con los términos de la gestión, o sea, cuál es nuestro rol, si somos defensores tenemos un rol determinado, y si somos fiscales también, si somos defensores, si somos penales, de familia, etcétera. Pero además de esto, es importante que, como ya les decía hoy, somos integrantes de una organización judicial. Entonces, acá tenemos que tener en cuenta eso, y también tenemos que tener en cuenta que somos líderes en la oficina judicial. El líder de la oficina judicial es entender que nosotros, aparte de nuestra función, también somos ejemplo para la gente que trabaja con nosotros, o tenemos que ser el ejemplo. Entonces, también la gente que está con nosotros o que nos rodea nos está mirando. Entonces, a veces tampoco no podemos exigir conductas que nosotros mismos no las hacemos. En gestión les mostraba que, por ejemplo, una vez vinieron los ejecutivos de Disney a dar clases a los empresarios de acá, y les decía que un líder, más que hablar, o sea, la forma de hablar es a través de su historia, de sus gestos y de sus comportamientos, ¿no? Entonces, en esto también la ética tiene mucho que ver, porque la ética tiene que regir, teniendo en consideración eso, tiene que regir nuestro rol, nuestra integración como un organismo, o formando parte de un organismo, y también como líder de una oficina. A veces hechos muy básicos o muy simples están dando un ejemplo que sirve para los demás, ¿no? Y a veces nos olvidamos, por ejemplo, el hecho de entrar a una oficina y saludar, o tener pequeños gestos con el colega, con el empleado. Bueno, ahí estamos también demostrando un comportamiento ético importante. Entonces, la ética tiene que estar siempre presente, ¿no? Ya vamos a ver adentro, digamos, de la organización en base a estos aspectos. Y vamos a ver si afuera pasa lo mismo. Bueno, podríamos definir la ética como el obrar bien, ¿no? Si alguien dice, ¿qué es la ética? Ser bueno, obrar bien, obrar con ética, o sea, asimilamos la ética a lo bueno. Esto es la ética en general, vamos a bajar después a lo que es la ética en la parte judicial. Entonces, y fíjense que la ética es tan importante en las profesiones. De hecho, cualquiera, digan tus padres médicos, o sea, los médicos, los colegios de arquitectos, de ingenieros, los abogados, todos tienen su tribunal ético, sus reglas éticas, hasta sus sanciones éticas. Sin embargo, nosotros, digo nosotros porque hay provincias que ya la tienen, carecemos de códigos de ética. Tenemos por ahí diseminados algunas disposiciones reglamentarias, pero no tenemos conformado un código de ética, ni siquiera, que ya vamos a ver después, análisis de las conductas éticas o no éticas. Entonces, parecería que la ética, que no se discute en otras cuestiones o en otros ámbitos, sí. Sin embargo, es como que estamos atrás en nuestra propia profesión. Cuando, como vimos, nuestro rol no solamente es importante como profesión, que somos abogados, sino con una función social, ¿no? Y de servicio de justicia. Entonces me parece que no hablar de ética, no traer hasta la discusión y al análisis y a contemplar la ética en una función como las nuestras, creo que requiere que empecemos por lo menos a pensar, a hablar y a discutirlo, ¿no? ¿Qué pasa con la ética? O sea, sí, es lo que hablamos un poco hoy, ¿no? Si decimos, bueno, ¿qué es ético o qué no es ético? Entonces se puede hablar de tres posiciones. Una posición
y en esto podemos entrar a la ética judicial. Si hablamos de ética judicial aplicada, es decir, la concreta, la que tenemos que hacer, podríamos decir que hay una posición que dice que es subjetiva. Cada uno de nosotros, o sea, cada funcionario o magistrado, se maneja con su posición o su concepto de la ética, ¿no? Entonces, bueno, yo me manejo, yo creo que la ética, a mí, la ética como fiscal, yo tengo que comportarme de tal o cual manera, o no voy a hacer de acuerdo a mi propio pensamiento. Otra posición sostiene que la ética judicial debe ser intersubjetiva, es decir, que tiene que haber por lo menos un grupo de personas donde, a través de unas charlas, discusiones, análisis, fijen ciertos parámetros éticos. Esta es otra posición. Y hay una tercera que dice que lo mejor, y con el mismo camino de la discusión, establecer conceptos, términos o principios éticos que sean objetivos, es decir, que aunque sean pocos, pero que todos estemos de acuerdo que esos son los principios que deben regir nuestra función. O sea, hay principios y valores, y después los vamos a ver, que son, diríamos, casi indiscutibles y son permanentes. Ya vamos a ver cuando veamos algunos de los principios. Entonces se dice que en cada ámbito tendría que establecerse qué posición o cuál es la posición que mejor contribuye a dotar de ética a los magistrados y funcionarios que componen un poder judicial y a cada uno. Vamos a ir viendo después y vamos a ver cuál es la mejor. Este es el Código Iberoamericano de Ética Judicial que se elaboró en una cumbre judicial interamericana en el año 2002, que después es una base que estableció principios éticos, que lo vamos a ver. O sea, fueron ahí los países latinoamericanos que debatieron sobre la ética y establecieron un Código Iberoamericano de Ética Judicial, que es un poco de base para después algunos códigos que se hicieron en el país, provinciales, hay Córdoba, Chaco, algunas provincias que tienen código de ética. Y acá lo que es importante, que lo que dijeron en la exposición de motivos, el trabajo transitaría al campo de la ética aplicada, por lo cual deberíamos evitar discusiones raigales vinculadas a los problemas teóricos centrales de la ética general, pues se trataba de diseñar un cuadro de deberes éticos positivos o negativos con el propósito de procurar la excelencia en el servicio. Entonces, lo que se fijó el Código de Ética y lo que nosotros tenemos que buscar es precisamente esto: deberes éticos positivos o negativos. Ya vamos a ver que es distinta la ética, por ejemplo, del derecho, ¿no? Totalmente distinto en el sentido que el derecho trabaja sobre hechos pasados. Las sanciones son diferentes. Acá lo que se trata es de que tengamos un cuadro de deberes éticos que, aunque sean esos deberes éticos por ahí, vamos a ver, muy fuertes, no quiere decir que tengamos que cumplir estrictamente, pero sí que nos ayuda para atender a la excelencia. Ya vamos a ver después cuando veamos estos principios éticos. Son principios, y son principios objetivos. Ya vamos a ver y me van a decir ustedes si es esto, los principios objetivos que podrían regir eternamente en la función judicial. Universales, exactamente. Y eso es lo que se busca, y tratar de que ese camino sea para buscar la excelencia, ¿no? Es un poco lo que decimos en la gestión, ¿no? Que uno como misión tiene cumplir la función, pero que también es bueno establecer una visión, y la visión es la excelencia. O sea, nadie nos va a decir, o sea, si nosotros no cumplimos con nuestra función de fiscales o defensores,
obviamente que vamos a ser sometidos a un juicio político, ¿cierto? O por lo menos a sanciones administrativas. Nadie nos puede achacar si no cumplimos con la excelencia, ¿no? Pero qué mejor para cualquiera de nosotros que tender a la excelencia, ¿eh? Entonces, a través del desarrollo y de la observancia de los principios éticos, también se contribuye a la excelencia del servicio. Y acá están los principios éticos, son 12 principios, ¿no? O núcleos. Se los llama principios precisamente por esta objetividad. Y estos son los 12 que marca el Código Iberoamericano. Vamos a ver si esto lo hacen para los jueces. Vamos a ver, nosotros, dice que para atender a los ministerios públicos, vamos a ver nosotros si en nuestro trabajo como ministerios públicos podemos aplicar estos mismos principios. ¿Qué les parece el de la independencia? La independencia hablamos de los jueces y hablamos obviamente de la independencia de otros factores, ¿no? Que es obvio. Bueno, acá vamos a ver acá, exactamente. Entonces, también podríamos verse, en el caso de los fiscales, también somos más objetivos, o sea, más objetivos, pero podríamos asimilar a una objetividad, ¿es cierto lo que vos decís? Lo que hablábamos como Ministerio Popular, ¿no es cierto? Es un criterio objetivo. O no ponerse, bueno, por ahí no está tan fuerte como los jueces, pero sí en el sentido o equipararlo a la objetividad, ¿no es cierto? Sobre todo es esto cuando se representa intereses que hay que ser objetivos, o sea, no siempre por ahí ponerse del lado por ahí del menor cuando no amerita la cuestión, ¿no? Los fiscales que nos cuesta mucho esta imparcialidad, sin embargo, la misma ley, el mismo código, la misma Constitución nos está diciendo que los fiscales tenemos que defender el interés de la, ¿no? Entonces, también tenemos que acordarnos, o también aquello de que, qué sé yo, o a veces en la tarea diaria, a veces en los mismos tribunales yo he escuchado el comentario, dice, no, este fiscal es bueno, ¿sí? ¿Por qué? Apela a todo. O el defensor que apela a todo, no siempre pasa así. O sea, una cosa de justicia, lo mismo, qué sé yo, que con los defensores oficiales penales, ¿no? Que esta idea, que mejor un defensor particular porque el defensor particular te hace lo que sea para sacar absuelto. Yo siempre digo, en la facultad a nosotros nos enseñaron que teníamos que sacar a toda costa con cualquier método. Entonces, esto también se confunde creyendo que, o sea, nosotros tenemos que cumplir la ley y la ley no dice hacer trampas ni hacer, y cuando alguien que está imputado, hablo por las defensoras oficiales del Dorado que conozco, que son 2 que están ahora, que son totalmente aguerridas y que me he peleado mucho, pero sin embargo hubieron casos que tuvieron que decir que lo que pedían era la imposición de la pena mínima o bajar la pena. Y creo yo que se jugaba más por su representado que por ahí cualquier abogado particular. Entonces, entender también que en esta imparcialidad también estar en esto de la objetividad y en acuerdo a este límite. Justicia y equidad. ¿Qué les parece? ¿Va a nosotros? Sí. La transparencia es en volcar, digamos, todo nuestro trabajo, y que no tengamos miedo, digamos, ni de inspecciones, ni de esconder algo que estamos haciendo. La integridad, por supuesto, ¿no? La diligencia, la cortesía, la diligencia en nuestros actos procesales, ¿no? En esto del dictamen, que aparte que tenemos tiempos para presentar los dictámenes, bueno, también la diligencia tiene que también regir esta diligencia en escuchar, por ejemplo, a un preso o a un padre por un menor,
o a una víctima. Esta es la diligencia en no demorar, digamos, no solamente los actos que sí tenemos plazo, sino los otros, todos los que hacen nuestra función. O la diligencia cuando el superior tribunal nos pide algo, también habla de un compromiso, ¿no? Bueno, la cortesía obviamente con todos, ¿no? Y que muchas veces también como esto de la imparcialidad, a veces se cree que la cortesía, por ejemplo, de los defensores y los fiscales, a veces se olvida esto de la cortesía, ¿no? Yo creo que compartirán conmigo que, sobre todo los que son defensores penales, que no creo que le guste mucho a un defendido penal que vea que su defensor está tratando mal al fiscal, o el fiscal o una víctima, que el fiscal vea que está agrediendo a la defensa. No sé, me parece. No sé qué pensamiento tengan ustedes. A mí esos ataques personales me parecen que dan una... Pero lamentablemente uno ve muchísimos ataques y creo yo que es esto de la cortesía, ¿no? Bueno, la honestidad, ni hablar, la prudencia. La prudencia en nuestras actuaciones y la prudencia también cuando hablamos de nuestras actuaciones. Porque también en esto de la imparcialidad, ¿no? El juez parece que esta prudencia es como más fuerte, porque nosotros de todas maneras no hacemos preconceptos ni prejuicios, ¿no? Ni damos opinión anticipada. Estamos habilitados para dar opinión. O sea, si nos reportean, qué sé yo, vienen del territorio y nos dice, bueno, usted, ¿qué opina, fiscal? ¿Qué le parece cómo va a salir? No habría ningún problema también, ¿no? Bueno, el secreto profesional. Yo, por ejemplo, a los empleados allá en la Fiscalía, nosotros estamos en una zona, yo estoy en una zona bastante caliente porque es River, dice yo, Obra, vienen el Libertador, entonces hemos tenido casos de artistas, de gente conocida, ¿no? Entonces yo les dije a los chicos, digo, ojo lo que dicen en Facebook, ojo lo que dicen en Facebook, porque se está violando el secreto profesional. Y ustedes saben que esto es un principio ético y además es una obligación reglamentaria, ¿no? No está de más insistir sobre esto, ¿no? Y cuidadísimo con las redes, que hoy es otro. La responsabilidad institucional. ¿Qué les parece que significa esto de responsabilidad institucional? Esto es un poco el compromiso que formamos parte de un organismo. Entonces, esto de seguir a la política institucional. Podemos estar muchas veces de acuerdo o en desacuerdo, por ejemplo acá con lo que decide el superior tribunal. Pero tenemos que entender que ellos, o el procurador, rige la política institucional de los ministerios públicos. Entonces, además de nuestra función específica, puede haber, por ejemplo, no sé acá porque no me acuerdo, pero por ejemplo nosotros en Buenos Aires, en el Ministerio Público, tenemos resoluciones de la Procuración, que no son obligatorias, algunas sí, otras no, pero marcan un camino. Por ejemplo, de la probation nos dice que podemos dar la probation, podemos acceder a la probation en los delitos culposos siempre que pidamos autoinhabilitación. Entonces, yo creo particularmente que hay una responsabilidad institucional de seguir la política institucional que marcan las cabezas de los poderes. O muchas cosas, o puede haber directivas, yo me acuerdo que teníamos la adopción, yo era defensora oficial y teníamos directivas con respecto a la adopción, ahora está regulado, pero en la época que nosotros éramos defensores no había, bueno, salió una resolución que no podíamos dar a guardadores con domicilio en el extranjero. Bueno, hay una responsabilidad de la institución, yo soy integrante de la institución, entonces me manejo con las leyes y también con las directivas de la institución. Si la institución o el superior tribunal me pide, por ejemplo, estadísticas, y yo no quiero, o sí, ahora están implementando un sistema informático. Les digo por lo que pasó en Buenos Aires, que acá están implantando. ¿Qué pasó?
el Ministerio Público implementó un sistema informático para los libros. O sea, teníamos que dejar de usar esos libros. Y ustedes no saben lo que costó, y era obligatorio. Y después de obligatorio pasó un año y la gente no lo cumplía. No, a mí no me vengan con esas cosas, ¿eh? Yo no... y que hacían, seguían haciendo hasta que esperaron, hasta que después empezaron a ser firmes. Pero lo que yo digo es esto, es que antes de que llegue la sanción, hay una responsabilidad institucional, que si mi institución implementa un sistema informático, que yo esté o no esté de acuerdo, poco importa porque yo lo tengo que hacer porque es una política institucional del organismo. Entonces esta responsabilidad es hacer parte, y no solamente esto, sino también la responsabilidad institucional implica que también tenemos que colaborar con el crecimiento de la institución. Mucha gente nunca se ve ningún acto, ni ninguna actividad de capacitación, ni con un acto de ningún tipo, ni tampoco ninguna propuesta. Que las propuestas de decir, bueno, no, pero a mí nunca me hacen caso, bueno, pero si vemos algo que puede mejorar, ¿qué mejor que nosotros que estamos en el llano para proponer cosas? Nos escucharán, no nos escucharán, pero intentemos. Muchas veces las mejores propuestas salen de los que estamos del día a día, porque los que están allá no ven los problemas que tenemos nosotros. Entonces también es un compromiso que nosotros tenemos con nuestra institución para también aportar para el mejoramiento de todos, ¿no? Bueno, y después esto, el conocimiento y la capacitación. Otro principio ético que también implica esto de la capacitación, significa capacitarnos individualmente y también capacitar a la gente que está con nosotros. Y la capacitación, ustedes saben, no es solamente la capacitación que podemos hacer, especializaciones, doctorados, maestrías, sino la capacitación interna, la que se hace acá, o la que hacemos en nuestras oficinas, o que hacemos a veces como cuando nos reportean, estamos capacitando a la sociedad. Entonces, estas formas de capacitación también, o esta capacitación también es un principio ético. Bueno, estos ven que son principios que realmente son objetivos, ¿no? Lo que hablábamos. O sea, podemos poner alguno de ellos u otros, pero la cuestión es que prácticamente no han merecido dudas con respecto a su contenido ni tampoco a su inclusión. Entonces, vemos acá, y acá se presenta un problema con lo de la ética, o no un problema, sino que vemos que a veces cuando faltan o cuando incumplimos algunos de nuestros deberes, ¿qué pasa con la responsabilidad ética? Por ejemplo, como dijimos, algún juez o fiscal o defensor no se capacita, hace resoluciones o dictámenes, digamos, no ajustados a la ley, ¿no? O qué pasa con algún defensor o fiscal que, por ejemplo, comete actos de abuso de poder con respecto a sus empleados. Bueno, y acá se va a presentar cuestiones como que, por un lado, va a tener una responsabilidad, ya sea administrativa, a través de un juicio político, o también alguna responsabilidad penal. ¿Qué pasa con la responsabilidad ética? Si puede también analizarse desde el punto de vista de la ética y desde otra clase de responsabilidad. Bueno, lo que se entiende es que la ética puede también aparecer cuando no está la otra clase de responsabilidad, y que la mayoría, si vemos, la mayoría de las conductas siempre generan, o hay un cuestionamiento ético. El funcionario que no se capacita está incumpliendo, digamos, su función, y a la vez hay un reproche ético. El funcionario que no trata bien a la gente, también tiene una falta administrativa y también tiene una falta ética. Nada obsta a que
esa misma conducta sea analizada desde distintos lugares. Vamos a ver ahora después qué sanciones o cómo se ve esto de la conducta ética. Bueno, acá es esto que les hablé y les adelanté del código de ética. ¿Qué ventajas tiene el código de ética? ¿Qué ventajas? Lo que yo decía, por lo menos reforzar o complementar algunas disposiciones reglamentarias que están en la duda, ¿no? O que dan lugar, como habíamos hablado, los que llegaron tarde, que decíamos, por ejemplo, que decía reglamento, actos que comprometen la dignidad del cargo. Entonces, uno a veces puede decir, pero a ver, ¿esto es o no es? ¿Me pueden acá cuestionar por esto o lo otro? El código de ética, además de enunciar los principios, los va a determinar. Entonces, va a determinar qué se entiende por imparcialidad, va a determinar qué se entiende, por ejemplo, por imparcialidad, qué se entiende por transparencia, o puede poner otros principios. Entonces, ¿qué ventaja tiene? Por un lado, tenemos la ventaja que nosotros mismos, digamos, los que somos componentes o destinatarios del código de ética, tenemos como mayor protección, mayor seguridad. Quien entra a la función ya tiene un montón de reglas o principios. Dice, bueno, ojo, cuidado que vos entrás a esta función, porque lo que vamos a ver después, un extracto de un fallo, es que hay que entender que nosotros tenemos muchas ventajas por ser funcionarios públicos, pero tenemos también desventajas, si se podrían llamar, que es que hay que renunciar a algunas cosas. No es que seamos más que la sociedad, que los otros, pero sí que se nos exige más y que la verdad que tenemos que tener una conducta un poquito más arriba de lo que se le puede permitir a otra gente que cumple otra función. Entonces, en esto, cuando alguien va a entrar, si tiene un código de ética, ojo, pero acá mirá que este acto o estas conductas, ojo. Entonces, hay como una seguridad para el que entra, para los que son los destinatarios, y también para la sociedad que está mirando que ese Poder Judicial tiene una serie de principios objetivos básicos. El código de ética, ya les digo, puede, como usamos código, porque es asimilable a que tendría que tener, digamos, enunciación de principios, y también tendría que ver, si ponemos esos principios, qué pasa cuando esos principios no se cumplen. Entonces ahí pondríamos un comité de ética, o lo que se pone generalmente. Este comité de ética, bueno, primero hay que resolver quién va a componer. Y esto hay distintas integraciones. Algunos que consideran que en ese comité van a ingresar o van a componer únicamente los miembros del Poder Judicial de que se trate. Entonces se elegirá por votación o se elegirá los más antiguos, eso depende. O también hay quienes que consideran que el comité de ética también sería bueno que lo forme un abogado, un juez o magistrado, funcionario jubilado, que sea, digamos, un consejo, como si fuera un consejo, donde, como es ética, no solamente va a tener la función del juzgamiento, cuando realmente hay una violación de principios éticos, como hay tribunales de ética, como ya les decía, en cualquier colegio profesional, sino también de asesoramiento. ¿Qué significa esto? Esto funciona muy bien en el Poder Judicial en Estados Unidos. Cuando se hacen consultas, qué sé yo, ahora después vamos a ver ciertos casos. No sé, me ofrecieron la universidad, no sé, de Mendoza, me ofreció dar un curso y me va a pagar tanta plata y después me paga un viaje a Estados Unidos. Yo voy a decir, a ver, ¿esto va contra la ética? Ese comité de ética puede asesorar y dar su dictamen. Entonces, ¿qué pasa? Yo, que soy la que tengo la duda si lo puedo hacer o no, este comité de ética me va a decir,
por ejemplo, les pongo un ejemplo con a mí. A mí me invitaron a formar parte de un comité que va a elegir, que hay concursos ahora en parques nacionales para elegir abogados, a diversos profesionales y entre ellos abogados que van a hacer los sumarios en parques, ¿no? Entonces me invitaron a formar parte de un comité de selección, formado por otros. ¿Qué me pasó a mí? Yo no sabía si podía aceptar. ¿Por qué? Porque si yo leo nuestra ley orgánica, me dice que nosotros solo podemos ser docentes bueno, ahí está, o actividades. ¿Qué pasó? Yo, por ejemplo, por un lado quería, la verdad les digo sinceramente, me parecía que estaba muy bueno. Obviamente era ad honorem. Entonces, si yo hubiera tenido un comité de ética, lo hubiera planteado. Lo que yo hice, como no tenemos, lo planteé a la procuración, si se puede, ¿no? Bueno, me dijeron que sin perjuicio, que no es actividad docente, se hacía, bueno, pero estaba insegura. Pero por ahí, le digo como esto, como mil cosas, el comité de ética tiene esta función, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A través de estos asesoramientos se va alimentando, digamos, los principios y las situaciones particulares. Porque la cuestión es que ahora que no están delimitadas las situaciones particulares, el famoso casino, los famosos casinos. Bueno, ¿se puede ir, no se puede ir? ¿Qué es frecuente, qué no? ¿Cómo se entiende? Entonces, si nosotros tuviéramos, además del reglamento, que obviamente va a estar, pero si tuviéramos un comité de ética, que vos planteás el caso, el comité, supone, vos formás el comité de ética, forman ustedes 4, y vos decís, no señora, esperen, acá no hay ningún problema, ¿por qué? Y el consenso, o sea, el comité de ética saca la resolución diciendo, doctor, usted no tiene problema, vaya a esto, limitado a esto. Entonces, él está, cualquier cosa, alguno hace la denuncia, señora, acá yo tengo el comité de ética, me dio a mí, entonces se va alimentando con casos particulares. Y tenemos muchos. A mí me pasó en Buenos Aires que yo era, bueno, como fiscal, teníamos un caso de usurpación. Y bueno, citamos, íbamos a hacer el juicio, vino la dueña del edificio, de la casa, vino a Estados Unidos, la mujer. Nosotros lo sabíamos, porque estaba con una enfermedad terminal en Estados Unidos. Dice, mire, yo hace 10 años que dejé esta casa, se me pusieron intrusos, no los puedo sacar, qué sé yo. Bueno, con el juzgado la cuestión que en 3 días se fueron los intrusos, ¿no? Y entonces ella me dijo a mí, dice, yo quiero agradecerles, qué sé yo. Le digo, no, mira, acá nada, le digo, el juzgado lo hizo, no hay problema, pero yo quiero, le digo, mándele una carta de agradecimiento. Y entonces la mujer dice, bueno, qué sé yo. Bueno, pasó 1 mes, 2 meses, el día de mi cumpleaños, era el día de mi cumpleaños, y los chicos me hacen entrar y dicen, doctor, acá le traen una canasta. Bueno, yo creo, y cuando viene la señora me dice, mire, esta es mi hermana, me dijo que le compre, viene a Estados Unidos, una canasta llena de alimentos. Le digo, no, señora, por favor, lléveselo. Dice, no, mire, mi hermana está por morir y quiere que usted tenga esto. Y entonces, bueno, se fue la mujer, me dejó el dilema, me dejó la canasta, después yo llamé al único teléfono que tenía, nunca me contestó, y me quedé re mal, la verdad me quedé mal porque los empleados están que no aceptan nada y qué sé yo, pero bueno, son esas cosas, son situaciones muy difíciles. Nosotros, por ejemplo, con los empleados, yo les decía en el curso de gestión que tenemos un buzón de sugerencias. Entonces yo le digo a los chicos, cuando alguien está agradecido, que haga la encuesta y la llene. Pero son situaciones, por eso les digo. Y el comité de ética para el juzgamiento también. ¿Qué pasa cuando un juez, cuando se toma conocimiento, ya sea de oficio, por alguna denuncia de alguna persona, de algún colega, que alguien cometió una falta ética? Y acá lo mismo, ¿no es cierto? Las acciones éticas obviamente tienen un sentido moral, o hasta puede llegar, en los colegios hay suspensiones, y a veces una falta que es simplemente ética puede derivar
en otra falta de más gravedad, o viceversa. O hay alguna situación que provocó, por ejemplo, un juicio político, y ese juicio político resultó absuelto, o absuelta la funcionaria o el magistrado, digamos. Bueno, ¿qué pasa? Que por más que sea absuelto, por ahí queda subsistente la falta ética. Entonces, generalmente todas las conductas o las inconductas contienen una falta ética, ¿no? Y no viceversa. El código de ética, que tiene que ser consensuado en los miembros, va a debatir también la clase de sanciones, o qué contenido deben tener las sanciones. Fíjense acá, esto salió en el Clarín el 20 de junio. Dice, el regalito que metió en lío a varios jueces. Entre varios jueces del fuero laboral se abrió un intenso debate interno porque recibieron en sus despachos enormes cajas con un costoso libro sobre la historia de la pintura argentina que les envió el Banco Hipotecario, que es una entidad del Estado administrado por un privado. Varios piensan devolverlos porque el reglamento de la justicia prohíbe que los magistrados reciban regalos. Recordó un juez en completo off y muy molesto con la situación. Grave problema que podemos tener. Lo rechazamos. Y otros dicen, bueno, ¿pero qué es? Un libro sobre la historia. Ahí tenemos acá algunos interpretan que está prohibido, ¿no? Fíjense, este es el extracto, el caso Brusa muy conocido del 2002, juicio político, pero lo que traje es que me parece que es importante, que es a los jueces les he exigido un comportamiento distinto cuando no superior que al resto de la comunidad. Y ello no tan solo en los aspectos concernientes al desempeño de sus funciones específicas, de sus específicas y tutelares misiones, sino las restantes facetas de su vida. Era lo que hablábamos al principio, que también, y acá lo están diciendo expresamente, o sea, no solo en la función, sino afuera. ¿Qué legitimidad tienen los mensajes de alguien que no es ético? O sea, es lo que decimos. La ética en una persona también le da legitimidad a lo que dice. Yo, por ejemplo, en los cursos de gestión tenía un videíto que era de Steve Jobs, el de Apple, ¿no? Y lo pasaba y hablaba muy lindo de los equipos y me gustaba mucho. Pero hasta que vi ahora que Steve Jobs, bueno, está cuestionado porque él éticamente, digamos, no dejaba que las demás empresas contraten a sus ingenieros. Entonces, él murió a los sucesores. Pero la cuestión que me planteé también, estaba hermoso lo que hablaba, lo he pasado en otros lugares, y después dije, no puedo pasar esto, y justamente mi hija trabaja en Google, y ella me brindó el dato de este video, y mi hija me dice, bueno, ¿pero qué tiene? Le digo, no puedo pasar un mensaje de alguien que, por lo menos lo que se ve hasta ahora, éticamente ya no merece mi respeto. No, pero el mensaje que daba, para mí ya, no puedo creer a una persona. Y acá, lo que es cierto es esto, un poco que a nosotros nos cuesta entender esto. Esto de la vida privada. Es decir, por ejemplo, supónganse que después van a haber algunos casos, pero, por ejemplo, en Buenos Aires está el Gold Club, el Golden Club, que hay muchachos que se desvisten y qué sé yo. Bueno. Y muchas veces hablamos una vez entre colegas, bueno, ¿hay que ir? ¿No hay que ir? Muchos dicen, bueno, ¿qué? Bueno, ahí está. Bueno, ahí está. Y entonces una de las chicas de la fiscalía le hacía la despedida de soltera y en el Golden, ¿no? Y nos invitaron a todas. Yo, aparte no me gusta, pero digo, yo tampoco voy a ir. Ay, bueno, ¿qué son las más importantes? No, ¿por qué? La verdad es que no queda muy bien la imagen. Fíjense, por ejemplo, lo que decimos, ahora volvemos a las redes sociales, que nos puede pasar a todos, qué sé yo. Cualquiera de nosotros puede ir a una fiesta y se puede emborrachar. Sacan la foto, la ponen en la red.
Decir, bueno, es mi vida, y yo, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué pasa acá? Más en un lugar como estos que se conocen, ¿eh? Entonces, creo yo que un poco lo que dicen acá es que sí, que se nos exige un comportamiento por esto. ¿Por qué? Por lo que decíamos, por la confianza pública, ¿eh? Entonces, el comportamiento ético tiene que ser muy fuerte en nosotros. Fíjense, bajo la expresión dignidad de vida se entiende que el juez no solo debe satisfacer las conveniencias sociales, sino que tiene que controlar escrupulosamente sus actos en su vida pública y privada, porque lo que en los otros puede calificarse de falta, en él debe considerarse indecoroso. Pero esa dignidad de vida debe traducirse también en el desempeño del cargo, que merece ser honrado en todo momento, ¿eh? Otra vez la vida privada y otra vez la dignidad del cargo, ¿no? Entonces, fíjense que estos conceptos no son muy conocidos en general, ¿no? En general en los juicios, o la sentencia de juicio político, se destituye o no, o se pone la circunstancia. Pero estos conceptos que yo creo que son esenciales para entender lo que es la ética judicial aplicada, son muy claros y no admiten dudas, ¿no? Controlar escrupulosamente sus actos en su vida pública. Files que dicen, bueno, es mi vida, ¿yo por qué? ¿Por qué? Si yo soy persona como cualquiera, ¿por qué no me puedo emborrachar en una fiesta? ¿Por qué no puedo comprarme un auto de superlujo? Podés, a costa de cómo está tu legitimidad y la credibilidad y la confianza, ¿eh? Por algo esto que decíamos lo del casino, ¿por qué se pone lo del casino? O sea, yo puedo jugar, sí, puedo jugar ahora. ¿Qué ven los demás cuando yo estoy jugando? Y por ahí juego 100 pesos, porque juego 100 pesos. Mirá, pues 100 pesos con el sueldo, muchos otros que tienen. Bueno, sí, es un, entre comillas, sacrificio, vuelvo a decir, que nos exige la función. Entonces, bueno, estos son algunos casos. Le dieron la hojita de los casos en el... Bueno, a ver, vamos a hacer 2 grupos, si podés ir allá y... Bueno, y después los compartimos.